Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos estén escuchando. Yo soy Ana Cecilia González, presidenta del Comité en Español de Spiritual Awakenings International. El día de hoy me da muchísimo gusto recibirlos a este primer panel que lo llamamos Panel de Experiencias Espiritualmente Transformadoras. Es el primer panel del día de hoy, sábado, en español. Bienvenidos sean todos y les pido que por favor vayan anotando ahí en el chat de dónde nos visitan, de dónde nos están visitando, de qué país nos están escuchando y si es posible compartan la liga y compartan esta información para que más gente se una a escucharnos el día de hoy. Entonces, como saben, estamos en esta conferencia 2024 de Spiritual Awakenings International y el día de hoy, bueno, tenemos a tres panelistas extraordinarias. Vamos a iniciar con la doctora Luján Comas. Ella es originaria de España. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Es especialista en anestesia y reanimación y más concretamente en anestesia en cirugía cardíaca. Ella es presidenta de la Fundación ICLOVI, empresa sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es mejorar el mundo en el que vivimos y su logo Ciencia, Conciencia y Compromiso. Así que su plática es la muerte como puerta a un despertar de conciencia. Sin decir más, los dejo con la doctora Luján Comas. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Ana Cecilia, muchísimas gracias a Ingrid, a Ivonne, por haberme invitado a estar aquí presente con esta charla, que además todo aquello que ayude a despertar me parece fundamental. Y os agradezco este congreso tan interesante. Permitidme que voy a tomar un poco de agua. Ahora vamos a compartir pantalla. Nuestro tema o mi tema es la muerte como un despertar a una expansión de conciencia. Tenemos que pensar que hay un hecho clarísimo en nuestra vida para esa expansión de conciencia o como mínimo para un despertar, que es la muerte. Cuando acompañamos a una persona en el momento de morir, nos damos cuenta que tiene esa expansión de conciencia, tiene esa conexión con los significados y se da cuenta de qué tiene valor y qué no tiene valor en la vida. Y es un momento tan importante que yo creo que vale la pena llegar a ese momento habiendo sido uno, habiendo vivido, habiendo disfrutado. El otro momento nos lo encontramos cuando hacemos una investigación o cuando estamos en un hospital en enfermos que tienen un paro cardíaco. Y decimos en un hospital, la Fundación está haciendo la investigación de la conciencia en el paro en los hospitales porque hay un registro. Es decir, sabemos cuando una persona tiene un paro que ese corazón deja de latir. No hay tensión arterial, hay ausencia de respiración espontánea y no hay reflejos medulares, es decir, la pupila no reacciona a la luz y no hay reacción al dolor. Entonces, eso se considera una muerte. Cuando ocurre en un hospital, está registrado que no hay tensión, que no funciona el electro, que hay que hacer maniobras de reanimación y sabemos que la ciencia dice que el cerebro es el productor de la conciencia y a los 10-15 segundos de que el corazón no late, no hay sangre que vaya al cerebro. Entonces, ese cerebro deja de realizar su función, que sería la conciencia en este caso, y cae en una línea isoeléctrica en el electroencefalograma, es decir, una línea plana, no actividad.
pero nos encontramos que entre un 6 y un 25% de los pacientes en paro cardíaco en los hospitales comentan que han tenido una experiencia de una conciencia mucho más plena que cuando estaban conscientes. Claro, esto es impresionante, pero es que además estas personas vuelven cambiados. Una, porque saben que no son el cuerpo. Es decir, ellos ven el cuerpo allá abajo y ellos saben que no son el cuerpo. Sin embargo, saben que son ellos. Tienen identidad, o sea, el yo soy no deja de existir. Deja de existir la materia que envuelve a ese yo soy. Por otro lado, se dan cuenta de que todo en la vida tiene un para qué y que nuestra existencia aquí es para que nosotros realicemos algo. Por tanto, deciden volver para realizar lo que les queda por realizar. Después se dan cuenta de que la vida sigue, pero también de que, bueno, pues que están unidos a todo, conectados a todo a través del amor. La experiencia que dicen más impresionante es el sentir ese amor tan grande como el que sienten allá. Entonces, cuando vuelven, están mucho más conectados a la naturaleza, a todo ser humano, a los animales, y porque eso es lo que da sentido a la vida. Bueno, no hay que esperar tener un paro cardíaco para tener esa expansión de conciencia. En la vida habitual, la expansión es hacia afuera, consiste en tener más, más, más. La expansión espiritual consiste en ir hacia adentro, en ese ser. ¿Y qué hacen en ese ser? Pues a través de la meditación, de el silencio, de la oración, de la reflexión, todo eso te ayuda a conectar con tu ser. Porque no he dicho antes en las experiencias cercanas a la muerte que ese ser tiene una conexión con el todo. Conexión con el todo. ¿Y por qué? Porque quizá ese filtro del cerebro no está activo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos meditación, respiraciones, estar en silencio? Calmamos esa mente. Y al calmar esa mente, permite ese filtro maravilloso, esa unión maravilloso con quien somos. Entonces es una manera de recordar aquí quién somos. Es muy interesante esta frase porque para mí, no sé si la hizo Machado con este sentido, pero para mí está clarísimo. Dice, la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Es decir, cuando nosotros somos el yo soy no muere. Cuando somos eso que somos, no existe la muerte, somos inmortales. Y cuando existe la muerte, es que el yo soy no está ahí. Hemos dejado ese vestido, ese ropaje, como decíamos que la persona que tiene una ECM mira y ve su cuerpo físico y sabe que no es, sabe que es el yo en la tierra, pero que no es su identidad. Entonces, eso es muy importante. Esto nos abre a la inmortalidad. Cada muerte no tiene por qué ser físico. Hay muchas muertes y en todas las muertes hay una expansión de conciencia. Por ejemplo, una crisis en la adolescencia porque cambias de la niñez a la adolescencia.
una crisis de la madurez, una crisis de la jubilación, una pérdida, una enfermedad, una quiebra económica, perder una pareja, pues tantas cosas nos dan la oportunidad de esa expansión de conciencia. Entonces, me parece que bienvenidas todas las crisis y son maravillosas. Hay dos cosas que son comunes a todos los seres de todas las épocas, de todas las culturas, de todas las religiones, y es el momento del nacimiento y de la muerte. Vemos que tanto en el nacimiento como en la muerte hay unas fases perfectas cuando naces y cuando mueres. O sea, hay un orden superior que marca esos momentos. Por otro lado, naces desnudo y te vas sin nada físico. Todo se queda aquí. Está la madre. La madre está en el nacimiento, aunque la madre esté en ese momento a punto de morir o muerta. Ese nacimiento ocurre con la madre. Y en la muerte, estudios científicos nos están diciendo, estudios científicos de la Universidad de Virginia, nos dicen que en un porcentaje muy alto la persona que viene a recibirnos, si ha fallecido, es la madre. En el nacimiento olvidamos quién somos y en la muerte, en ese momento de expansión de conciencia, sabemos quiénes somos, sabemos que seguimos viviendo. Para mí la muerte es la antesala de la inmortalidad y me parece maravilloso. En lugar de tenerle miedo a la muerte porque es el fin, no, es lo que nos abre a la inmortalidad. Es decir, nosotros somos conciencia. La conciencia no es física, es inmaterial. La conciencia es inmortal. Entonces, nosotros en ese campo de conciencia en el que somos onda, están todas las probabilidades, esa conciencia colapsa y convierte la onda en partícula y tenemos esa vida porque hemos decidido venir aquí a vivir una experiencia. En esa experiencia, va enriqueciendo esa conciencia que nosotros somos y que a través de las distintas vidas va formando ese collar de perlas maravillosas, porque cuando nos vamos solo queda lo mejor de nosotros. Nos llevamos lo mejor. Todo lo denso se queda aquí. Y eso tan precioso queda conformando tu vida y tu inmortalidad. Te vas enriqueciendo en ese camino de regreso a casa. La crisis es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Hemos dicho que hay muchos momentos de crisis en la vida, de esas pequeñas muertes, ya no hace falta repetirlo. Todo aquello que sea una piedra en el camino es una crisis. Todo aquello que te hace cambiar parámetros es una crisis. Y nosotros somos muy vagos. Nosotros no queremos que se toque nada. Aquí en España, no sé allá, pero aquí en España hay un dicho que dice, Virgencita, que me quede como estoy. Es decir, es igual si estás bien o mal, pero que te quedes como estás, porque más vale lo malo conocido. Y eso es horroroso, es horroroso. Tendríamos que quitarlo el habla popular. La crisis es lo mejor que nos puede pasar. Los chinos escriben la palabra crisis con dos trazos, uno que quiere decir peligro y el otro oportunidad. Es decir, detrás de cada peligro
hay una oportunidad. Todas las monedas tienen dos caras, una cara y una cruz. Depende de nosotros cómo queremos verla. Es que no nos damos cuenta de que podemos decidir y que la vida es ligera y nosotros mm, nos cargamos con tantas cosas que ni siquiera son nuestras, que bueno, mm, yo aboco a que decidamos, ¿no? Decidamos y decidamos ver la oportunidad. ¿Por qué? Porque la crisis te va a hundir seguramente de entrada, te trae ese caos, pero te obliga o sí a buscar nuevos caminos, a buscar nuevas herramientas, a buscar nuevas soluciones. Y tenemos una imaginación maravillosa que no utilizamos nunca. Solemos utilizar lo estipulado en la lógica. Pues nos podemos permitir no usar la lógica ni lo estipulado. Entonces, en todo caos existe una bifurcación. Tú puedes decidir hundirte o puedes decidir ir hacia arriba. Siempre es muy importante em, el cambio, la decisión, porque ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde dónde hacemos el cambio? Lo hacemos nunca desde el mismo lugar, porque si queremos que las cosas cambien, lo que no podemos estar haciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Pero tenemos un sistema nervioso que funciona maravillosamente bien, nos quiere ahorrar energía y cuando ya sabemos hacer una cosa, lo pasa a el automatismo, lo pasa a el inconsciente y ocurre la rutina. La rutina tiene un inconveniente, que no tiene la conciencia, es automático. Entonces, el camino ya está hecho y nos es mucho más fácil volver a las mismas situaciones que no a caminar un camino nuevo en el que se nos exige una conciencia. Por eso a mí me llama mucho la atención que las experiencias cercanas a la muerte cambien a la persona el resto de su vida y que personas que han estado en igualdad de condiciones, que han tenido un infarto y se han reanimado, esas personas a lo mejor cambian 15 días, un mes o un año, pero no cambian. Porque el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte lo ha experimentado, lo sabe, ha conocido otra cosa y entonces es mucho más fácil o más difícil porque se encuentran que tienen que romper muchas barreras. Entonces, nunca tenemos que hacer lo mismo porque nos dará el mismo resultado y siempre tenemos que ir a un nivel superior. Parece que nosotros nos movamos en círculo, pues no, nos movemos en espiral. Parece que estemos en el mismo sitio, pero siempre hemos avanzado un poquito, tenemos más herramientas y no somos los mismos. Hay mucha gente que está enfocada en que su vida no ha funcionado debido a esa crisis y sienten que es el fracaso de su vida y se quedan como víctimas. Ser víctima es una decisión. Si eres víctima, quiere decir que te has quedado en el problema en lugar de quedarte en la solución. Y el problema es nuestra cabeza, es la cantidad de circuitos y vueltas que le estamos dando al problema. Pero nos sale humo, no nos salen soluciones. Entonces, ¿quién nos hace más daño? ¿El problema o nuestra cabeza que está quemando siempre los mismos cartuchos y nos hace sentir víctimas? No, víctimas no. Ha de salir el guerrero y la fuerza que somos. Y hay que buscar soluciones. Fijaros, las personas
que se han intentado suicidar y que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Cuando vuelven, no vuelven en el mismo contexto en el que se han ido, vuelven a un contexto muchísimo peor, porque se encuentran con el dolor de su familia, con el dolor de toda la gente que le quería. Y eso es muy duro de sobrellevar. Pues no, vuelven y saben que tienen algo que hacer. Y lo hacen a pesar de las dificultades. Ya no existen dificultades, Luján, existen soluciones. nos queda un minuto. Gracias. Entonces, la crisis nos trae la inventiva, nos trae nuevos caminos, nuevas estrategias. Es importantísimo decidir cómo queremos vivir nuestra situación y hacer una revisión de nuestras creencias. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Eso que tú crees es tuyo, es de tus padres, es de la sociedad? Revisar qué es lo que auténticamente yo quiero. Yo digo que la vida es como una sopa de letras. Ahí están todas las posibilidades, pero depende de ti que te tomes el tiempo de buscar y de ir poniendo letra tras letra para formar palabras. Está la visualización, están los circuitos neuronales y no olvidemos de la neuroplasticidad que ocurre a cualquier edad. No se es mayor para tener neuroplasticidad y a través de la visualización podemos conseguir aquello que nos proponemos. Y no olvidemos nunca que hay una fuerza motriz más poderosa que la electricidad, que la energía atómica o que el vapor, es la voluntad. Y por eso es el tener un propósito y a través de la voluntad, a través del ritmo, a través de la alegría, del entusiasmo, ponerlo en marcha. Y muchas gracias. Excelente, Luján, la doctora Luján, muchísimas gracias. Qué increíble información, realmente nos llenas el alma entendiendo esto desde el punto de vista donde tú lo planteas. Muchísimas gracias, doctora Luján. Y bueno, nuestra siguiente participante el día de hoy es Natalia Sánchez. Ella es colombiana, es una astrónoma cultural e ingeniera química. También es madre de 2 hijos, bailarina y amante de la naturaleza. Luego de 13 años de trabajar como ingeniera, tuvo una experiencia anómala que la hizo regresar a un sueño de infancia, que era estudiar astronomía. La experiencia se sintió transformadora y pasó de ser una persona atea a una persona espiritual. Así que con ustedes, Natalia, con la plática La ECM como brújula cosmológica. Adelante, Natalia. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Cecilia, y muchas gracias a Spiritual Awakenings International por darme la oportunidad de compartir aquí pues una investigación. Ya les voy a compartir. Entonces, pues lo que les quiero compartir es lo que hice para una tesis de maestría en astronomía cultural y astrología en la Universidad de Gales, Trinity St. David. Es donde desarrollo como una teoría que lo llamo la experiencia cercana a la muerte como brújula cosmológica. Entonces, digamos que mi pregunta de investigación fue si este tipo de experiencias impactan la cosmología de aquellas personas que la experimentan y de ser así como. Y esto lo hice con colombianos. Entonces, para los que no saben, aunque yo creo que aquí ya todos son muy expertos, si no, igual Raymond Moody fue el primero que habló sobre las experiencias cercanas a la muerte, que mañana estará en la conferencia hablando sobre este tema. Las experiencias cercanas a la muerte son episodios que se interpretan como espiritualmente
eventos psicológicos que suceden cuando una persona está cerca de morir, a punto de morir, en el momento de un accidente, una enfermedad grave, un paro cardíaco, como decía Luján, y donde hay ciertos elementos que se pueden interpretar como elemento místico, trascendental, como ver luz, sentir que se sale uno del cuerpo, sentir paz, plenitud, entre muchos otros elementos. Bueno, ¿y qué es cosmología? Se puede ver desde dos perspectivas. Desde la perspectiva científica y astronómica, estudia el origen, la estructura física y evolución del universo, en donde a nivel de toda la historia de la astronomía, pues ha habido diferentes modelos cosmológicos, del geocéntrico, el heliocéntrico y pues bueno, y todo lo que estamos en este momento. Y la otra perspectiva de la cosmología es en las humanidades o en antropología, que es cuál es tu visión del mundo, como ese enfoque ontológico de qué es real para ti, qué compone la estructura de la realidad, qué, cuál es la naturaleza del cosmos, la naturaleza del universo, qué tiene significado para ti, como el porqué de las cosas, qué tiene significado y cuál es tu lugar en el universo o en el cosmos. Entonces hay como 4 elementos importantes en cosmología: la realidad, el cosmos, su estructura, sea física como en la perspectiva de la astronomía, o sea pues en general para las humanidades, y significado y existencia. Entonces, para darme a entender un poquito mejor, les voy a comentar por qué investigué esto. Yo tuve una experiencia personal, lo llamo anómala, hace 5 años, en donde se generaron como muchos cambios en mi vida. Esta experiencia fue, digamos, yo me consideraba atea, era muy científica, en ese momento pues trabajaba como ingeniera química, entonces pues y nunca había tenido nada, llamémoslo como sobrenatural, paranormal, y fue una experiencia en donde, de hecho, compartida con mi esposo, y yo vi algo y sentí algo, eh, y eso fue para mí un cambio importantísimo. Ya cuando yo empecé a hacer esta investigación, que fue como unos 2 años después, y empecé a investigar qué es cosmología y que quería investigar eso y todo, me di cuenta que podía nombrar a mi propio cambio, como yo lo decía, como que era como algo transformador, perdón, lo podía nombrar como cosmológico. Entonces, esto, de hecho, fueron mis profesores los que me dijeron: estás utilizando como una técnica que se llama de autoetnografía, que es, etnografía es cuando los antropólogos van y estudian los indígenas y viven allá y ven cómo los indígenas perciben el mundo y esto. Entonces, esto es como hacérselo a uno mismo. Entonces, mi cambio cosmológico, para que entiendan qué era lo que yo intentaba buscar o identificar, es que yo, el significado que le di a esa experiencia anómala era que mi esquema previo de la realidad estaba incompleto. O sea, yo tenía algo así y después de esa experiencia la realidad era mucho más grande de lo que yo pensaba. Este pensamiento generó un momento de autorreflexión, o sea, donde yo me puse a pensar: ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Cómo puedo contribuir a este mundo? Eso generó que yo buscara mi propósito en la vida, y tuve pues afortunadamente la claridad para darle forma, y finalmente, digamos, hubo unas consecuencias que fue que cambié de carrera y por eso pues dejé de ser ingeniera y me puse a estudiar la maestría que les comenté, y además tuve un cambio espiritual, dejé de ser atea y ahora me considero una persona espiritual. Entonces, como ven acá, están como los 4 elementos que les dejé en la cosmología: significado, realidad, el lugar en el cosmos, eh, y el momento de autorreflexión o ese tema existencial. Entonces, pues era importante la investigación porque realmente investigación académica en experiencias cercanas a la muerte en Latinoamérica es súper escaso. En Colombia solo se había hecho, eso fue hace como 3 años, solo un estudio de pregrado y ningún estudio en posgrado. Entonces era el primer estudio en posgrado en Colombia, y tampoco ha habido mucha investigación en identificar una cosmología en personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte.
Entonces, la metodología fue cuestionarios, luego de ahí seleccioné a 10 participantes para hacer entrevistas y se adoptó una metodología fenomenológica, que es pues tomarse las experiencias en serio, con mente abierta, ser empático con las personas. Todo esto, pues como fue con colombianos, se hizo en español. Entonces, de los resultados es que pues las experiencias cercanas a la muerte también ocurren en colombianos y los testimonios reportaron características muy similares a lo que se encontró en la literatura. Y ya entrando, digamos, en materia al tema de cosmología, se encontró que la experiencia cercana a la muerte fue real para los participantes. El 93% de los de la encuesta dijeron que sí había sido real y todos los entrevistados dijeron que era real. Y esto está alineado con investigaciones de otros académicos. Para los participantes, todo lo que sintieron, vieron, escucharon, realmente ocurrió, o sea, porque fue una manifestación física. Entonces aquí verán que empiezo a citar textualmente a varios de los participantes. Entonces una persona dijo, lo real para mí es algo que puedo percibir con los 5 sentidos. Real es que existe, o sea, no fue mi mente, no fue mi imaginación, no fue un sueño, tengo certeza de la experiencia, es demasiado real. Entonces, esto muestra, hay varias teorías filosóficas de la verdad y una de ellas es la teoría de la verdad como correspondencia de que algo es verdadero o algo es real si corresponde a un hecho. Y como esto fue una manifestación física, lo vieron, lo escucharon o lo sintieron, entonces fue un hecho, algo que realmente ocurrió. También algo que hace que el evento haya sido real es las consecuencias que se tuvo. Entonces unas personas se sanaron o los cambios que tuvieron después del evento. Una persona decía, ya con las pruebas, dice uno, esto ocurrió, esto pasó, tienen que ser reales y para mí son más reales porque igual están las consecuencias de esa experiencia. Fue real porque es real que yo jamás volví a convulsionar. Era una persona que convulsionaba y no había medicina que no dejara que ella dejara de convulsionar y solo fue después de la experiencia que esto le pasó. Y también les voy a leer otra experiencia para que tengan un ejemplo de una experiencia cercana a la muerte y cómo esta persona percibe lo que es real para él. Leoncio Bravo casi muere cuando unos hombres intentaron robarle el auto. Un segundo antes del disparo, la cara de un hombre apareció frente a él encima del timón del automóvil y le dijo, tranquilo, arranque hacia atrás. Y Leoncio lo hizo y dio marcha atrás. En ese instante, el arma fue disparada y la bala entró en su rostro. Pero sorprendentemente no sufrió lesiones graves ni necesitó cirugía alguna. Cuando le pregunté a Leoncio qué es real para él me respondió, el verlo, oírlo y haber actuado en razón a lo que me dijo. Entonces, para él fue todo. Fue no solo el hecho de que él reaccionó, sino que digamos que le hizo caso al rostro que se le apareció frente al timón y le dijo, arránquese atrás, y él simplemente hizo caso y finalmente, aunque se disparó el arma y el Leoncio todavía tiene la bala acá, en su cerebro, pero de hecho es mejor dejarla ahí que quitarla. Entonces, eso hace que el evento haya sido real. Entonces, esto es un ejemplo de la teoría pragmática de la verdad, donde algo que es verdad es algo que funciona, es algo útil. También algunas personas participantes sintieron que algo que no habían sentido antes, algo que desafía como las sensaciones ordinarias, y es lo que, digamos, académicamente se llama percepción extrasensorial. Entonces, una persona justo usó esa palabra, no es algo que tú vivas todos los días o que tú puedas provocar. Lo real para mí es algo que puedo percibir con los 5 sentidos mundanos, pero que también puedo percibir con lo que es la intuición o lo que uno llama el sexto sentido. Entonces, todos estos testimonios están alineados con la explicación trascendental al fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, donde se reconoce la posibilidad de que la conciencia pueda funcionar sin el cuerpo. Bueno, y cuando yo les pregunté como acerca de la estructura del cosmos, del universo, ellos me usaban una palabra que era el más allá. Muchos a veces decían
vida después de la muerte, otros no querían darle ningún nombre, otros pues en sentido religioso lo llamaban el cielo, pero había algo distinto entre unos y otros, entonces decidí cobijarlo todo con más allá, que fue una expresión que utilizaron muy frecuentemente. Entonces, ¿qué es un más allá para los entrevistados? Algunos lo veían como un estado diferente de conciencia. Generalmente cuando se tiene una experiencia extracorporal, cuando sienten que se salen del cuerpo, o cuando la percepción del tiempo se ve muy alterada. Entonces uno le decía como existencias más allá o el estado de conciencia. También el más allá es como otro mundo o reino más allá del mundo físico en el que vivimos normalmente, porque sintieron un entorno no terrenal, o sea, algo más allá de la tierra, de esta vida, algo como en algunos casos lo llamaban espiritual. Otros, por ejemplo, decían al otro lado. Al otro lado es como yo fui al otro mundo y volví, pero algo completamente sobrenatural, diferente, otro estadio, otro espacio, como otra dimensión. Otro participante dijo, la muerte nada más es un paso, debe haber algo más. Este es un estado de transición. Entonces, un más allá es algo más allá del cuerpo, algo más allá del ser, algo más allá de la muerte, algo más allá de esta realidad física. Entonces, lo que nos comentan los entrevistados es que su estructura del cosmos, en su estructura hay algo que va más allá del cuerpo físico y de este mundo. Y no, esto no puede estar cobijado, cubierto bajo el punto de vista materialista, ni por la cosmología científica que está muy enfocada en el mundo físico. Por el contrario, existe un más allá, otros lo llaman Dios o espíritu, alma, y esto es una parte relevante de la realidad, complementa el cuerpo e influye en el mundo físico. Esta noción está alineada con la visión postmaterialista, en la que existe una interconexión entre la mente y el mundo físico. Bueno, entonces hubo cambios cosmológicos en los entrevistados debido a la experiencia cercana a la muerte. Entonces, como les decía, hubo 10 entrevistados. 2 de ellos tuvieron la experiencia cercana a la muerte cuando eran niños, 8, perdón, lo tuvieron cuando fueron adultos. 2 de ellos vi que no tuvieron cambios cosmológicos y 6 de ellos sí presentaron cambios cosmológicos. De los que lo tuvieron cuando fueron niños, se encontró, obviamente no iba a buscar que tuvieran un cambio cosmológico porque pues, eran muy pequeños, pero sí se encontró que ellos, y así como los que tuvieron la experiencia cuando fueron adultos, todos ellos nos dieron a entender que el significado que le dieron a su experiencia cercana a la muerte estaba basado en los elementos místicos de la misma. O sea, la experiencia cercana a la muerte no fue importante porque casi se mueren, sino fue importante porque vieron la luz, porque vieron a un ser fallecido, porque se les apareció algo, alguien, porque sintieron una paz y una plenitud plena, ¿sí? Por esos elementos místicos. Y ahí es donde como el conocimiento y las revelaciones residen. Y también vi que en los 10 entrevistados todos compartían como una visión del mundo similar. Entonces, ¿qué es esta visión del mundo o cosmología compartida entre los 10 entrevistados? Uno, que tienen ciertas actitudes psicológicas y de comportamiento que se ve en general en las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, que valoran la vida, la familia, la naturaleza, se valoran mucho a sí mismos, están dispuestos como a servir a otros, muy orientados hacia el servicio, mayor sentido de amor, espiritualidad, le pierden el miedo a la muerte, ya no son como tan materialistas ni competitivos, y están mucho más enfocados en el presente. Segundo, también están seguros que existe un más allá, llámenlo como lo llamen, eso es algo parte de su realidad. Y finalmente es que creen que hay un sentido de interconexión en el mundo, que somos parte de algo más grande. Algunos de ellos consideraban que el mundo físico estaba dentro o inmerso en un mundo no físico. Hubo entonces 2 personas que no tuvieron cambios cosmológicos, porque lo que vieron y sintieron, lo que hacía era confirmar lo que ellos ya creían, ¿sí? O sea, eso no contradecía lo que vieron, no contradecía sus creencias anteriores.
Entonces, todo lo que vieron, sintieron y el significado que le dieron a la experiencia, lo que les mostró es que ellos iban como en el camino correcto y que pues no había necesidad de cambiar, antes se reafirmaba lo que ellos creían y pensaban. También es importante que se encontró que en estas dos personas había una ausencia de estrés en su infancia y en su contexto. Entonces, algunos de ellos dijeron, sentí paz, sobre todo cuando hice mi análisis de que podía morir en paz. Entonces, un momento de autorreflexión, que como ser humano había hecho lo mejor que yo podía, me puedo ir en paz. ¿Y qué significó esta experiencia para ti? Dijo otro participante, dijo, Dios siempre está conmigo, me protege mucho. Entonces fue como confirmar su creencia en Dios. Y 6 personas sí presentaron cambios cosmológicos, 2 en grado bajo y 4 en grado alto, pero sí se encontró mucho estrés en este grupo, mucho abuso, abortos, hambruna, pobreza, muerte, infidelidades, muchos conflictos muy estresantes. Los que lo tuvieron en grado bajo es que de los 4 elementos de cosmología solo se presentaron 2, el tema existencial y de significado, pero no tuvieron impacto con respecto a su visión de la realidad y su lugar en el cosmos. Entonces sí sintieron cambio en su sentido en la vida, en esas preguntas existenciales, si sigo vivo, ¿por qué es? Los que tuvieron en grado alto, sí, la experiencia cercana a la muerte les hizo repensar su propósito en la vida y su papel en el cosmos. Lo que vivieron durante sus experiencias amplió sus percepciones de lo que es real, o sea, esa dimensión espiritual o el más allá o incluso Dios se volvió real para ellos. Entonces una persona lo llamó como un despertar personal, una búsqueda del yo, me permitió ver la vida, mi propósito, mi lugar en el mundo desde un punto de vista muy diferente. Lo que creo es que sí hay un más allá, o sea, lo que hizo este evento es que sí hay algo, hay un plano diferente. Otra persona lo vio como un giro de 180 grados. Otra persona como un reencuentro con esa dimensión espiritual. Y entonces esto muestra la teoría de la verdad como coherencia, donde una creencia es verdadera si encaja con un sistema particular de creencias o cuerpo de conocimiento. Bueno, entonces cualquier elemento místico puede resultar en un cambio cosmológico. Lo importante es el significado que le da la persona a los elementos, lo que guía una reflexión existencial. Entonces, pero por el contrario, la autorreflexión puede desencadenar que si haya un cambio en la percepción en la vida, en preguntarse sobre el lugar en el cosmos y cambiar sus ideas acerca de la estructura de la realidad. Entonces, el presente estudio sugiere que alrededor del 20-30% de los colombianos que tienen una experiencia cercana a la muerte no reportarán cambios o muy pocos, pero una cantidad relevante sí los experimentará, alrededor del 70-80%. Nos queda un minuto. Gracias. Sí, ya, en un minuto ya termino con mi teoría. Entonces, mi teoría es que la experiencia se puede interpretar como una brújula cosmológica. Eso es algo metafórico. Nadie me dijo, ay, yo siento la experiencia como una brújula, sino es algo que trabaja en el inconsciente, o sea, da una cierta orientación en la que pueden evaluarse a sí mismo y ver si estaban en el camino correcto o no. El rumbo que marca la brújula es esa cosmología compartida, donde hay ciertos comportamientos y actitudes, donde existe un más allá, donde hay un sentido de interconexión en el mundo, de sentirnos que somos parte de algo más grande. Entonces, si una persona ya tiene una cosmología que abarca esto, la experiencia cercana a la muerte lo que hace es reafirmarlo y, venga, no se necesitan cambios. Si eres un niño o estás joven, la experiencia cercana a la muerte traza la dirección a seguir. Y si una persona tiene su curso de vida hacia un camino diferente, la experiencia cercana a la muerte muestra una mejor posibilidad para que la persona pueda reorientarse. Pero dado que esto depende de la experiencia de la persona, del contexto, puede que se necesite más de una experiencia mística, espiritual, sobrenatural. De hecho, yo hasta me atrevería a decir que esto puede trasladarse a cualquier otro tipo de experiencias. Por ejemplo, en mi caso, yo no tuve una experiencia cercana a la muerte, yo tuve otro tipo de experiencia anómala y tuve un cambio cosmológico. Bueno, entonces muchísimas gracias y cualquier cosa, si quieren profundizar en el tema, me pueden acá escribir un correo o pueden consultar pues el documento completo de la tesis, pues lo único es que está en inglés aquí en academia.edu o ResearchGate.
Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Natalia. Gracias por esta increíble plática. Definitivamente que tenemos muchísimo que aprender en todos los ramos. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas de todas las pláticas y al final vamos a tener tiempo para contestarlas. Háganlo por medio del chat y todas las estamos juntando. No olviden hacer sus preguntas. Ok, por último, en este panel tenemos a Cecilia Charpotti desde Argentina. Ella es medium, médica intuitiva y sanadora ancestral. Desde muy pequeña tuvo varios episodios cercanos a la muerte. El primero fue antes de nacer y luego a sus 2 años, por lo que esto abrió a los portales de experiencias espiritualmente transformadoras. El día de hoy la tenemos con la plática de la manifestación a la creación. Adelante, Ceci, bienvenida. Gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar aquí en esta casa tan hermosa. Bien, quería invitarlos justamente a que podamos hablar sobre este tema tan hermoso y poder poner en manifiesto justamente cada aspecto. Me toca recordar desde muy pequeñita, así como ha dicho Ana Cecilia, diferentes aspectos. Tuve sucesos desde mis 2 años de edad, en mis 3, 4, 5 años de edad, que me sucedía que me quedaba sin aire y le echaban la culpa que no sabían si eran ataques de pánico o berrinches, ¿no? Los pequeños, los típicos berrinches. Cuando llegaba al hospital y me hacían diferentes tipos de exámenes, no lograban entender qué sucedía. Pero en esa transición yo me salía del cuerpo y podía ver más allá diferentes aspectos. Veía la desesperación de mi familia, veía que me alejaba, veía que me adentraba y tenía todos estos sucesos hasta que obviamente empiezan diferentes tipos de tratamientos neurológicos y medicamentos. Antes de eso, antes de llegar a la medicina, yo veía diferentes mundos, diferentes realidades, diferentes aspectos en las personas, como una ciencia ficción, podemos decir, pero llegaba a eso y claro, como era pequeña, creía que todo el mundo veía lo mismo que yo. Hasta que empiezo a recibir, digamos, un tratamiento, me corro desde allí y ¿qué sucede? Mi madre me ve que es como que me apago. No me ocurren los sucesos de partir ni nada, o sea, no me salgo nunca más de mi cuerpo, pero empiezo con estos episodios de quedarme bloqueada, de quedarme nula, de ya no preguntar más nada, de no pasarla por bochornos a mi madre, pobre, porque yo les decía, mamá, veo a esta persona de tal manera, o veía diferentes sucesos, veía cosas y obviamente una niña llena de esas ilusiones sin tener un, digamos, televisiones, imagínense, más de 40 años atrás teníamos los televisores a blanco y negro, no habían tantas imágenes ni sucesos paranormales, entonces, claro, es como que algo se descompaginaba y no se podía comprender. Mi madre me corre de ese tratamiento al verme en estas circunstancias, entonces ella empieza a estudiar en todo el área de la metafísica. Obviamente con Méndez y todo lo que había en ese repertorio. Y allí empieza a ayudarme, me empieza a ayudar con todo lo que a mí me pasaba y me empieza a apoyar en todo el área de lo que es más que nada la mediunidad y la clarividencia. Fui creciendo poco a poco, me fui, digamos, adentrando en la adolescencia y en ese aspecto que también fue difícil porque recuerdo que hablaba con mis compañeros y era una etapa en donde yo les decía, tienes a tu abuelita fallecida y te está dando tal mensaje. Y claro, o sea, era lo raro, era lo distinto, era todo digamos, lo feo en cierta forma y no se conmemoraba, no se sujetaba, al contrario, quedaba como una sugestión. Fui creciendo, como que lo fui también opacando, fui estudiando, me recibí de profesora de matemáticas, estudié también
en coach, en neurología y en la parte del Reiki. Cuando me adentré en todo el área del Reiki, el área de la espiritualidad, el área también de lo paranormal, porque se incluye ahí, llegué a Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, llegué a muchos eh, maestros que los podemos nombrar en cada una de esas áreas tan lindas que me fui, digamos, como acompañando, como un abrigo en cierta forma. Fue así que poco a poco me fui adentrando y fui explayándome más en el área de la mediunidad y en esta terapia holística que integro, también desde el área de la geometría sagrada y en varios aspectos que puedo ayudar a las personas, nombrándolo así como una terapeuta que puedo acompañar en las dimensiones de lo que se denominan las emociones. Y las coloco allí en las dimensiones, porque así como hablaba la doctora Luján y también Natalia, aspectos de que cuánto nos llevamos allí en el caos y me apropio también de ello. Recuerdo una vez un sacerdote que nos saludaba a la gente del pueblo y en vez de decirnos que la paz sea contigo, nos decía que el caos sea contigo. Yo creo que justamente algo gracioso, pero él iba también desde ese lado tan bello y tan hermoso que lleva lo bello, lo que vamos experimentando y que ese estado de conciencia que nos ayuda justamente a sumar esta vida tan hermosa y tan gratificante, que es así, no nos llevamos nada, no nos llevamos esto, no nos llevamos esto, nos llevamos un mejor estado de conciencia y que lo puedo observar. Puedo dar tantos testimonios de personas que han llegado a mí, que han buscado, que han salido, que han crecido de una forma maravillosa en cada una de sus circunstancias y que allí es en donde podemos observarnos en que existe justamente un más allá, existe ese estado, existe ese plano. Puedo hablarlo desde el lado de la mediunidad, que los seres, cada ser que a mí me viene, me ubica, me busca y que puedo transmitir un mensaje, o las personas mismas también, es magnífico, es algo glorioso porque nos conecta en que en todas estas circunstancias existe totalmente. Lo que pasa es que siempre estamos sujetos al ver para creer, ¿no? Pero empezar a cambiar eso de creer para ver es algo fundamental. Justamente tenernos en estas consideraciones y tenernos en que existe todo, todo tipo de plano existencial, valga la redundancia, ¿no? Pero es justamente las emociones cómo nos llevan a buscar una trascendencia y transformaciones que justamente nos llevan a ser mejores y a evolucionar como humanos. Porque si nos quedamos en la crítica, en el juicio, y se cierra ahí la página. Y lo primordial aquí es encontrarnos en que podemos abrirnos a tantas experiencias maravillosas y contar con cada lugar, con cada ciencia, experiencia, con cada aspecto en lo cual vamos caminando, vamos enorgulleciéndonos en todo momento. Yo les voy a poner un ejercicio, porque a veces decimos, ¿qué es esa voz que nos habla? ¿Es esa voz o es mi propia voz cuando yo me escucho, me grabo o lo que sea? Por ejemplo, si yo les digo, miren, vamos a buscar una palabra, a ver, voy a escribir aquí. La palabra gracias. No sé si se ve bien. La Sí, palabra gracias la voy a colocar acá. Si ustedes la repiten adentro suyo, pónganlo en prueba. Pueden escuchar mi voz o pueden escuchar el eco de su propia voz.
¿O es en realidad el eco de su propia voz? ¿Qué es eso que vuelve a escucharse en alguna parte del cuerpo? ¿Será la mente o será la conciencia? Si repiten por dentro de ustedes, repítanlo. Escuchan su voz o escuchan la voz tal vez de algún ser querido o están escuchando mi voz, pero primordialmente, ¿qué es eso? Es su propia conciencia. Muchas veces le podemos nombrar la palabra alma, ¿sí? Que a veces está un poquito distorsionada esa alma en cuanto a diferentes adoctrinamientos que tenemos en el sistema o como sea, pero buscando el origen también de la palabra. Es algo maravilloso porque yo puedo nombrar también el alma como energía en conciencia. Esa energía en conciencia que nos lleva justamente a seguir llegando aquí y seguir, mm, digamos, provocando diferentes cambios. Si el ciclo de reencarnación que existe, porque doy fe, puedo dar fe en miles de ejemplos o en testimonios también que tengo. Obviamente no hablo ninguno de ellos por respeto a las personas, pero esa voz que nos sigue, ¿de dónde creen que sale? ¿De la mente, del corazón? Es justamente esa energía en conciencia a lo cual le llamamos alma, a nuestra existencia y a que cada vez y a cada experiencia que tenemos es maravillosa, sea una experiencia traumática o una experiencia simple, todas son válidas. Y allí es en donde es a donde nos tenemos que abocar, a donde nos tenemos que enfocar, porque a veces incluso hasta en lo más difícil, ahí está nuestra trascendencia. Como les decía, como seres humanos, en este amor, en esta paz, en esta gloria, que tiene que ser cada vez más rica, más enriquecedora. Y buscarnos, encontrarnos y escucharnos sin una crítica destructiva, sino con la crítica constructiva. Es la única manera que podemos seguir sumando cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros estas maravillosas esencias que nos une a seguir siendo más, a seguir siendo una maravillosa existencia en este mundo. Y así también, con cada una de estas experiencias es cierto, el corazón se engrandece, la vida se hace exquisita y simplemente invitarlos a ser felices es lo único. A ser felices y ser felices ante todo es lo más hermoso que podemos tener. Gracias. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias, Ceci Charpotti, doctora Luján, Natalia Sánchez. Gracias a todas por estas maravillosas presentaciones. No cabe duda que yo me quedo con el alma llena. Y bueno, tenemos aquí un espacio de 15 minutos para hacer preguntas. Si todavía tienen algunas que estén por ahí, por favor háganlas por medio del chat. Y por lo pronto voy a arrancar con algunas que ya tenemos aquí algunas. Y la primera es para la doctora Luján. Doctora, nos preguntan, ¿llamas conciencia a el alma? Sí, sí. Ok, Lo podemos entonces, llamar de muchas maneras también. Conciencia es amor, conciencia es todo, es todo lo que existe. perfecto, de acuerdo. Entonces, continuando con esto, bueno, vamos a Natalia y ahorita regresamos con la doctora Luján porque hay varias interesantes. ¿Crees, Natalia, que los que han tenido una experiencia cercana a la muerte pudieran deprimirse por no ser comprendidos? ¿Y qué hacer con la investigación que hiciste? Mm, Pues sí puede pasar en el sentido de que, y sí en un par de participantes, digamos, sí sucedió que
fueron a donde psicólogos y psiquiatras a intentar contar esto, pero pues no siempre los psicólogos y los psiquiatras ven esto, digamos, de manera apropiada, o por desconocimiento, o piensan pues que la persona se lo está inventando o que es una alucinación. Pero de hecho las investigaciones que se han hecho es que hay bastantes diferencias con las alucinaciones porque las alucinaciones en general no generan unos cambios transformadores en la persona. Y toda su fenomenología es diferente. Entonces cuando, digamos, estos participantes me comentaban que iban porque, claro, digamos, cuando su estructura de la realidad cambia tanto y se sienten como fuera del cuerpo o algo así, y pues no tienen cómo explicarlo y van a donde alguien y no son bien recibidos ni nada, entonces esto sí puede ser algo frustrante. Em, pero digamos, pues para eso están, digamos, este tipo de espacios. Uno, para que sepan que no se están volviendo locos. Yo también lo pensé. Yo dije, me estoy volviendo loca. ¿Será? ¿Será? Y pues no, digamos que la forma es empezar a investigar, a buscar uno su propio camino, a escuchar, digamos, este tipo de experiencias para ver pues que de hecho estas experiencias que se llaman anómalas realmente son más normales de lo que uno cree. No solo son las experiencias cercanas a la muerte, hay muchos otros tipos de experiencias parecidas, como lo llama Yvonne, espiritualmente transformadoras. Entonces es verlas desde otro punto de vista y tratar de encontrar como esos círculos en donde puedan ser escuchados, donde no los tomen en mal, y pues que se sientan bien, que todo saldrá bien y más bien crean en eso que sintieron, en eso que vivieron, eh, que ahí es donde están pues, las respuestas. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Tenemos ahora aquí otra pregunta para Cecilia Charpotti. Cecilia, ¿cómo escuchas los mensajes de las personas cuando haces mediunidad? ¿Es tu conciencia o cómo lo haces? Ay, qué bonito. Bueno, de pequeñita veía a los seres en su forma. A medida que fui creciendo y con todo esto de los miedos, de películas y todas esas cosas, empecé a verlos como orbes y algunas figuras en sí. Los mensajes que recibo generalmente son muy breves porque hay como una ley universal en donde los seres ascendidos, las almas trascendidas, empiezan a manifestarse ante una densidad muy grande. Entonces ellos necesitan comunicarse, pero de una forma muy característica, generalmente a través de un color, un olor, un mensaje muy pequeño, o también tratan de manifestarse después de dar digamos, una presentación a través de los sueños con las personas, con sus seres queridos, perdón. Pero generalmente son mensajes muy breves, ya que la densidad que hay, a pesar de que es muy, muy pequeñita para nosotros, la densidad del plano álmico, llamémoslo así, al plano físico en donde nosotros estamos, es muy grande. Es como tratar de atravesar una palabra, imagínense, a través de un bloque de 100 litros de agua. Imagínense una cosa así. Entonces ellos se manifiestan más que nada. Las almas se manifiestan con colores, olores, imágenes, seres, animales, aves. De esa forma es como lo manifiestan. Gracias, Juan. Excelente, muchísimas gracias, Ceci. Ahora nos regresamos con la doctora Luján. Pregunta, dice, gracias por compartir tu sabiduría. Según tu perspectiva, en el momento de la muerte, ¿qué camino sigue una persona que tenga apegos materiales o emociones muy de, bueno, cosas no resueltas, supongo? ¿Es el mismo para otra persona que ha desarrollado su espiritualidad durante esta vida? ¿El alma asciende a planos superiores en ambos casos? Esto es para la doctora Luján. En definitiva, el camino será el mismo. Lo que pasa es que hay uno que está apegado y tiene que resolver eso y suele estar más pegado
al plano de la tierra, bajo mi opinión y lo que yo sé, y en cambio el otro pues salta directamente a la luz. Entonces, en la vida nos tenemos que preparar para ese momento tan importante que es el momento de la muerte, que es el momento más importante de la vida. Entonces, hay que dejar los apegos y saber que todo se va a quedar aquí, que no nos vamos a llevar nada, pero que seguimos viviendo y que nos vamos a reencontrar con todos nuestros seres queridos. Y que igual que, por ejemplo, nosotros que somos tridimensionales, vemos cómo funcionan las hormigas, pero las hormigas que son bidimensionales no nos pueden ver. Las personas que se han ido están con nosotros, nos ven y en cambio nosotros no los vemos y los vemos pues a través de, como ha dicho antes Cecilia, pues de un símbolo, de un pájaro, de una pluma, de alguna cosa que tenga significado para nosotros. Pero hay que ayudar. Cada persona elige el camino que tiene que hacer. Lo que pasa es que somos ignorantes y cada uno decide cómo vivir la vida. Pero todas estas charlas, conferencias nos ayudan a abrir la mente y a entender que la vida sigue y la importancia de dejar resueltas las cosas en el día a día y saber que no nos vamos a llevar nada. Excelente, qué lindas respuestas, qué barbaridad. Tenemos ahora otras dos, una para acá, para Ceci y otra para Natalia. Natalia, nos preguntan, ¿sigues investigando, sigues haciendo investigaciones y qué haces ahora con toda la información que has recibido como científica? Sí, sí quiero seguir investigando, quiero hacer un doctorado y con más, con otro, ampliándome a otro tipo de experiencias, no solo experiencias cercanas a la muerte, si se pueden experiencias extracorporales, experiencias en el lecho de muerte o experiencias tal vez de contactos con un ser fallecido. O sea, de aquellos en que muestran que un ser fallecido se comunicó con una persona. Entonces sí pienso seguir investigando eso a través de un doctorado, tal vez puede ser el otro año, y ahí vamos a ver. Y pues, ¿qué he aprendido con todo esto? No, muchísimo, muchísimo. Cada día aprendo más, sigo aprendiendo. Es algo magnífico, maravilloso y mi vida es otra y soy muchísimo más feliz con lo que estoy haciendo ahora. Todo tiene como sentido y ahora todo tiene significado y cada día vivo sincronicidades. Entonces, pues la verdad es maravilloso. Hermosísimo, qué hermosa tu respuesta, gracias. Y aquí para Ceci tenemos esto. Ceci, ¿puedes sentir lo que otros sientes? ¿Puedes sentir sus dolores corporales a través de la empatía y cómo lo manejas? Uf, sí, la verdad que sí, es bastante fuerte. Sí, se siente muchísimo el dolor de las personas, el dolor del mundo en general. Y manejarlo, sí, a veces me voy a lo que se le llama la estigmatización, me ha pasado muchas cosas, accidentes y todo. Pero bien, y el plan está justamente en este plan divino de poder asistir a la otra persona, ya que cuando nos encontramos con el otro, nada es casualidad, ¿sí? Todo lleva una causalidad. Y en esa causalidad justamente es llevarnos o concretar qué es lo que ha pactado también nuestras almas en esa sincronicidad tan hermosa que es la vida. Es cierto, es bastante fuerte. A veces me llaman la ermitaña porque dentro de todas las sensibilidades que tengo, necesito tener ese espacio prácticamente en soledad porque es bastante enorme todas las energías que manejamos en el mundo. Pero sentir el amor en todas las sintonías es lo más hermoso que uno puede entregar. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta para cualquiera de ustedes que quiera contestarla o las tres. ¿Crees que se puede lograr convencer a alguien de que hay un más allá?
La que guste contestar, adelante. Bueno, me animo. Bueno, O después Nati, no sé. Adelante. Ok. Bueno, brevemente, sí, por supuesto. No sé si se trata de convencer. Yo creo que la persona o todas las personas tenemos que adecuarnos a qué nivel de conciencia estamos viviendo. Y bien, hay personas que no lo pueden aceptar o no lo quieren realizar o no están dispuestos, se los respeta. Pero sabiendo que existen todas estas circunstancias, respetarnos entre nosotros y sentir que estas experiencias que se van sumando cada vez más no son al azar, sino que se viven, se experimentan, se pueden dar testimonios y se pueden dar un registro ante todo ello. Es simplemente adecuarse o simplemente llevarse adelante ante, digamos, no solamente los testimonios que nos dan la posibilidad del mismo, sino de sentir esa sensibilidad desde el corazón, desde lo más profundo, y decir, sí, en esto estoy de acuerdo. Nati, te doy la palabra. Gracias, adelante. ¿Alguien más? gracias. Sí, yo también en parte estoy de acuerdo con Cecilia. Pues, digamos, convencer sí tampoco creería que se puede convencer a nadie, por lo que decía Cecilia, o sea, es algo que se tiene casi que vivir. Como dice el dicho, hasta ver no creer, o hasta sentir no creer, o hasta oler o escuchar, no. Entonces, si convencer a alguien lo veo complicado, pero el hecho de, digamos, de compartir esto, abrirlo, no tratarlo así como tan deportivamente o como a veces se utiliza mucho en los medios y ver la muerte como algo terrible y no, sino, y sobre todo las comunicaciones o el tema paranormal, se le da mucho amarillismo, sino algo tomárselo como en serio y que esas personas que están ahí cuestionándose o que tuvieron algún duelo, están viviendo algún duelo o algo así, aunque no crean en nada, puede que de cierta manera sí sientan algo. Y entonces el hecho de escuchar este tipo de experiencias, todo lo que han compartido todos ustedes y se ha compartido en general en toda esta conferencia, puede que eso les haga abrir un poco la mente a tratar de escuchar a su corazón, a escuchar a sus propios seres queridos, fallecidos o no. Y eso puede que haga algo, porque digamos, yo también hablo desde de mi experiencia, aunque yo no tenía la mente totalmente cerrada, pero pues sí, en general era demasiado científica, pero creo que la vida ya me estaba dando señales, me fue dando señales ahí poco a poco, pero como que uno no les presta atención, hasta que me mandaron algo que ya fue, bueno, ya esto no lo puedo ignorar. Entonces, pero sí, eso poco a poco va llegando y a cada persona en su momento De acuerdo. preciso. Pues el Pues último comentario, doctora Luján, adelante, y sí, con esto cerramos. Sí. yo creo que no se puede intentar convencer a nadie. Yo al menos no lo pretendo. Pero creo que todas las personas, cuando llega su momento, se abren. La fruta, cuando está madura, cae. No necesitas hacer ningún esfuerzo para cogerla, ¿no? Entonces, yo mientras voy estudiando, divulgando, desde Fundación ICLOVI tenemos los cursos que abren conciencia y también investigación con hospitales. Tenemos 10 hospitales funcionando, uno de ellos, Natalia, en Colombia, que fue además de los primeros que pasó todos los controles de comité ético, de investigación. Y 10 hospitales, porque es lo que decía yo antes, la importancia de que sea un hospital, que haya un paro cardíaco, que el cerebro no esté funcionando y ver que tienen unas experiencias que contradicen todo el conocimiento que tenemos científico hasta ahora y materialista de que el cerebro es el productor de la conciencia y que somos mucho más que un cuerpo físico. Entonces, a través de la ciencia, pero
sin intentar convencer a nadie, porque creo que cada cual tiene que encontrar el punto de resonancia con aquello que le abra, que le ilumine, ¿no? La resonancia es ese electrón que salta y emite luz en el salto. Pues eso, nada más. Gracias. Excelente. Completamente de acuerdo con las tres. Excelente respuesta. Y bueno, con esto vamos a dar por concluido. Ahí en el chat está una liga, les pusimos la liga para el siguiente evento el día de mañana. Yo quiero agradecerles muchísimo, doctora Luján, Cecilia Charpotti, Natalia Sánchez, por esta excelente presentación. Ha sido maravilloso haberlas tenido aquí el día de hoy. Y les recuerdo que estamos en esta conferencia 2024, la conferencia anual SAI, y el día de mañana tendremos otra plática, otra panel de experiencias, cómo nos comunicamos con el mundo espiritual. Es el día de mañana, 7:45, la liga se las acabo de poner y si no, pues pueden inscribirse porque es una liga de Zoom distinta a esta. Así que sin más por el momento, muchísimas gracias y ojalá que todas puedan acompañarnos el día de mañana. Hasta luego, gracias a todos, nos vemos.